Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, continuando entonces con esta segunda clase de este curso básico de conocimiento de terapia de regresión, como les había anticipado, ahora es el momento de conocer un poco la historia de los estados expandidos de conciencia, ya que la terapia de vidas pasadas es una aplicación terapéutica de ese estado expandido de conciencia. También tenemos que recordar que una de las condiciones básicas, esenciales, indispensables de la terapia de regresión es fundamentar la existencia de las vidas pasadas. Y esto nos va a remitir entonces necesariamente a aquellas culturas y civilizaciones y sistemas de creencias religioso-espirituales que concebían la posibilidad de existencia de las vidas pasadas y de una serie de fundamentos correlacionados con la posibilidad de la reencarnación. Esto se dio mucho en los pensamientos o en los sistemas de pensamiento o de creencias en el Oriente, básicamente en la India y en el Tíbet, ya que en el hemisferio occidental, a partir del concilio de Constantinopla del 520 después de Cristo, se consideró anatema, es decir, equivocada, la idea de la preexistencia del alma y por lo tanto imposible pensar en la posibilidad de vidas pasadas, ya que la preexistencia del alma era objeto de anatema. Y entonces todo el pensamiento occidental, a partir de esa época en particular, eh, no admitió la posibilidad de vidas pasadas y todo lo terapéutico entonces estuvo referido a la vida presente, a la única vida en realidad que había, por lo menos así conceptualmente construido. Entonces necesariamente tenemos que ir a buscar los fundamentos y el enriquecimiento de la posibilidad de la reencarnación al oriente. Y entonces es ahí donde aparecen los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, siglo II antes de Cristo, es un sabio de la India, ¿no? Maharishi, Patanjali Maharishi se le dice. Es un sabio, un iluminado, una persona que ha alcanzado un altísimo grado de evolución espiritual y que es el que ha fundamentado, escrito, en su más famoso libro es los Yoga Sutras, en donde fundamenta a través de sutras, es decir, aforismos, describe, explica y fundamenta particularmente el Raya Yoga, es decir, el yoga del control de la mente. Es en este contexto, en este libro de los Yoga Sutras de Patanjali, que es donde aparecen las primeras afirmaciones claras, fundamentadas, de la existencia de vidas pasadas y de la posibilidad de observar o conocer esas vidas pasadas. Efectivamente, Patanjali en el siglo II a.C. El libro de los Yoga Sutras está dividido en 4 capítulos. En el capítulo 3, en el Vibhuti-pada, dice Patanjali en su verso 16, mediante la práctica del samyama, y esto es, quiere decir, introversión de los sentidos, concentración, meditación y fusión en la experiencia, se obtiene el conocimiento del pasado y del futuro. Es decir, mediante la práctica de la concentración, para hacerlo rápido y, digamos, sencillo, se obtiene el conocimiento del pasado, que es lo que nos interesa en estos momentos, y del futuro. Y en el verso 18, Patanjali dice, mediante la percepción de los samskaras, es decir, las tendencias de vidas pasadas,
sobreviene el conocimiento de las vidas pasadas. Explícitamente, este gran sabio o rishi de la India dice claramente que es posible acceder a través de la percepción, concentración, meditación y fusión en la experiencia con el conocimiento de las vidas pasadas. Otro gran sabio, y algún libro que lo ha denominado la luz del Oriente, Buda, en el siglo V y IV antes de Cristo, en su Samyutta Nikaya, dice: monjes, puedo recordar mis vidas pasadas hasta donde quiero. No solo puedo recordar una o dos vidas, sino cientos y miles de vidas pasadas. Y continuando dice: puedo recordar toda esa cadena de renacimientos. Entonces, claro, la reencarnación, el karma, el alma o la conciencia y el deseo de liberación son cuatro conceptos básicos que están intrincadamente relacionados en la vida cotidiana de estas civilizaciones orientales, básicamente la India y el Tíbet, y mucha de su vida cotidiana está fundamentada en este concepto, en que no es un concepto filosófico para ellos, no es un concepto teórico únicamente, sino también es un concepto sobre el que se ha erigido mucho de la vida cotidiana de las personas que están bajo estas civilizaciones. Entonces, vámonos un poquito a la Grecia antigua, que también ha recibido parte de este legado cultural de la India, más que nada en los templos de Asclepio. Seguramente ustedes conocen que Asclepio, o Esculapio en otra traducción, era el dios de la medicina. Y tenía un templo, había varios templos, ¿no? El principal era el de Epidauros, en Grecia, y allí se producía la sanación, se practicaba terapia, por decirlo así, se producía, o se buscaba y se producía la sanación de distintas enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Y lo hacían a través de distintos instrumentos. Era el sueño terapéutico lo que primero ocurría, es decir, las personas enfermas concurrían al templo y quedaban durmiendo pasaban la noche, ¿no es cierto? Como en un subsuelo, en un sótano del templo, y durante el sueño el dios, en este caso Asclepio, los visitaba y con mayor o menor grado de simbolismo les indicaba la razón de su enfermedad y cómo podían sanarla. Cuando estos sueños no eran muy claros o específicos, estaban los sacerdotes que interpretaban este sueño terapéutico y las claves terapéuticas para sanar la enfermedad. Es decir, se producía lo que se llamaba o se conocía como la incubatio, ¿no? Es decir, la persona permanecía un cierto tiempo en el templo para producir esta visita terapéutica por parte del dios. Había también en Epidauros un laberinto que el paciente tenía que atravesar, en el cual, al final del cual se producía como una especie de catarsis y finalmente la curación tan ansiada por los enfermos en la Grecia antigua. Ya más modernamente, hacia el siglo XVIII, en Europa, básicamente en la Europa, bueno, Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra, empiezan a producirse interesantes tentativas terapéuticas de la mano del famoso Franz Mesmer, que de apellido del cual derivó el mesmerismo, luego el magnetismo, luego el magnetismo animal, el magnetismo humano y finalmente lo que se daría en conocer como la hipnosis, ¿no? Mesmer escribió
unas memorias sobre el magnetismo animal en 1779 y ahí describe lo que nosotros podíamos reconocer ahora como estados expandidos de conciencia de alta sugestibilidad que producían catarsis y que producían también sanación en sus enfermos. Un discípulo de Franz Mesmer, ya ahora en Francia, y hacia esa misma época, acuñó el término de sueño magnético o sonambulismo magnético en un libro que publicó en 1784, ya que se dio cuenta que muchas de las personas que entraban en este estado de trance, en este estado expandido de conciencia, que en esa época se lo denominó sonambulismo magnético porque la persona efectivamente parecía estar como un sonámbulo, es decir, como los habituales sonámbulos que uno puede tener, que puede conocer, en donde, bueno, realizan actividades, acciones, algunas veces tranquilamente no se acuerdan de lo que han hecho, pero los realizan con un grado de precisión y de salvaguarda física muy significativas. Entonces, el marqués de Puysegur, que era un discípulo de Mesmer y un experimentador, denominó a esto, a este sueño magnético, ya que lo hacía a través de pases magnéticos, el sonambulismo. Y también descubrió o afirmó claramente la importancia de lo que ahora llamamos órdenes post-hipnóticas, ¿no? Es decir, las sugerencias, indicaciones o mandatos dados durante el estado expandido de conciencia, que en este caso era logrado a través del sueño magnético, de estas condiciones, estos mandatos que influyesen a posteriori en la vida cotidiana de estas personas. Otro antecesor o precursor de los estados expandidos de conciencia, James Bride de Escocia, que acuñó el término de neurohipnología y de hipnosis. También lo denominó sueño nervioso. Fíjense de dónde entonces uno puede desprender la idea de que el paciente en este estado expandido de conciencia, que es la regresión, está como dormido, como hipnotizado, como que no recuerda, cuando en realidad en los estadios modernos de la terapia, por el contrario, lo que sabemos es que la persona tiene que estar consciente, despierta, en un estado expandido de conciencia, pero consciente y su conciencia como dividida, como disociada, pero no dormida. James Bride, entonces, con el término de hipnosis, hipnosis proviene del dios griego Hypnos. Hypnos era el dios del sueño, era también el hermano de la muerte. Y de ahí entonces esto de que la hipnosis parecía también como muy cercana a la muerte. En esta hipnosis que utilizaba James Bride, había algunas características que lo emparentaban con lo que uno ha visto de hipnosis moderna en términos de pérdida de conocimiento por parte del paciente, el dominio de la voluntad del paciente a través de la voluntad del hipnotizador, la importancia de la sugestión y del cansancio de la mirada, ¿no? A través del famoso péndulo o luz, ¿no? Que se producía este cansancio de la mirada, que también tiene que ver con esa concentración que buscaba Patanjali en sus Yoga Sutras, ¿no? en los Yoga Sutras. Continuando, eh, el abate, el José Custodio de Faría, en Goa, recuerden que Goa fue una región colonizada por Portugal, ¿no? Es una región del sur de la India, colonizada históricamente por Portugal. Bueno, de ahí entonces que viniera este curioso personaje que muy claramente habla de la sugestión, de la autosugestión, de la importancia de lo que se llama el concentrador, que sería el operador, el terapeuta en nuestro caso, la importancia del sueño lúcido y lo que se denomina
post-hipnosis. Observen que de alguna manera ya estamos francamente en el terreno que les había anticipado en la primera clase en cuanto a la importancia de la concentración y atención, pero recuerdo siempre la diferencia de la conciencia. La persona está consciente, no es que esté dormida o hipnotizada en el sentido de no tener conocimiento. Luego viene posiblemente una persona ya más conocida que tuvo también intervención en la carrera profesional de Sigmund Freud. Me estoy refiriendo a Jean-Martin Charcot, que ya era un médico francés, psiquiatra. Francia desarrolló las escuelas de hipnosis de Bercy y de la Salpêtrière, en las que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se formó como hipnotizador. Charcot desarrolló eh, tres conceptos o tres estados que se llaman, dependiendo de la profundidad del trance hipnótico, y que generaban podía tanto letargia como catalepsia o sonambulismo. Y la importancia es de la utilización de la hipnosis como elemento terapéutico, y es a donde se fue a formar Sigmund Freud hacia en los últimos años del siglo XIX. También en Francia, un personaje muy curioso es este que ustedes pueden ver ahí, es el coronel Albert de Rochas, que es un coronel de ingenieros que participó por supuesto en la vida militar de Francia como ingeniero, y luego cuando se jubiló, se retiró del ejército, fue director de la Escuela Politécnica de París y desarrolló distintas teorías o sistemas respecto del sueño hipnótico, ¿no? De la hipnosis. Imagínense, ¿no? Un militar, ingeniero, director de la Escuela Politécnica de París, y cuando tenía tiempo libre se dedicaba a investigar la mente. Desarrolló el concepto de sueño hipnótico, sueño magnético, mediante la utilización de un método que él denominó regresión de memoria, ¿no? Es quizás la primera vez que por lo menos escrito aparece el término de regresión, y él habla de que es necesario relajar los lazos que unen el cuerpo astral al cuerpo físico. Observen, de nuevo aparece el tema de la relajación. Por cuerpo astral se refiere al cuerpo energético, y pareciera entonces que hay que relajarse, como decían los pacientes en la clase anterior, o preguntaban si es que había que relajarse. En realidad hay que relajar los lazos, no necesariamente el cuerpo físico. Es decir, hay que permitir que la experiencia fluya, que la energía se manifieste. En 1911, él publica un libro que se llama Les vies successives, las vidas sucesivas, en la que narra las experiencias de 19 voluntarios que se sometieron a su hipnotismo, ¿no? A su sueño magnético, y que muchos de ellos confirmaron la existencia, o le hicieron pensar y confirmar la existencia de vidas pasadas, ya que tuvo oportunidad, por ejemplo, de hacer una regresión, diríamos, en la actualidad, con una persona que se había desempeñado como soldado en un regimiento determinado, que estaba acantonado en un determinado lugar y que murió en el día del ejército francés en esa época, ¿no? A él le llamó mucho la atención, claro, era militar, y descubrió dos cosas: que esta persona, que era un paisano de su ciudad, digamos, una persona no necesariamente culta y ni de ahí que pudiera tener acceso
a información de, del ejército, de rasgos militares. Bueno, él a través de investigaciones confirmó que efectivamente ese regimiento, que en la época de Rojas estaba acantonado en otro lado, en la época al que refería esta persona, efectivamente estaba allí, y que la fecha del día del ejército que indicaba el paciente como que había sido la de su muerte en una pelea en una cantina, efectivamente en esa época, en los años que se refería en la persona bajo sueño magnético, también era correcta. O sea que datos que muy difícilmente pudieran estar en, a disposición de una persona media de la sociedad de Francia hacia 1911. También muy importante es que el coronel Albert de Rochas prácticamente toca todos los puntos, todos los temas que conforman varios o la gran mayoría de los temas que se desarrollan en una terapia de regresión. La vida pasada, la muerte y el espacio entre vidas. Es decir, el espacio entre vidas es lo que le ocurre al alma después de la muerte en una vida pasada. La muerte en este sentido es la separación definitiva del alma del cuerpo físico hasta su nueva encarnación. Ese es lo que se conoce como espacio entre vidas o como, en clave de los tibetanos, el bardo, el estado intermedio. También Rojas eh, avanzó sobre la concepción, la gestación y el nacimiento, un concepto de evaluación de la vida en el espacio entre vidas post-mortem, el aprendizaje y la reparación que se realizan en vidas posteriores, lo que se denomina almas perdidas o conciencias, ¿no?, que están sin cuerpo físico y están en el espacio intermedio. Tuvo experiencias, sus sujetos por supuesto, en la que se vieron como animales y también desarrolló, aunque muy sucintamente, el concepto de progresión, es decir, de que se podría intuir o ver de alguna manera o vislumbrar una vida futura. Pero más allá de eso, la importancia de Rojas es que impulsa claramente, a través de un método investigativo muy objetivo y serio, todos los temas modernos de una terapia de regresión, de una terapia de vidas pasadas. Continuando con otros investigadores, Fernández Colavida, en España, desarrolló también especialmente el espacio entre vidas, el concepto de la muerte y lo que ocurre en el proceso del morir. El método utilizado cambió un poquito, se llama renovación de la memoria a través también de pases magnéticos. Obviamente la terapia de regresión, al ser tributaria al inicio por lo menos de su sistematización de la hipnosis, todavía mantiene alguna de estas características, como por ejemplo la aparente necesidad de pases magnéticos o magnetización o cansancio de la mirada, que en el estado actual de desarrollo de la terapia de regresiones no es necesario realizar ni conseguir. En Inglaterra, ya saltando hacia el año 1950, el Cannon, también un médico, utilizando hipnosis claramente, con 1382 voluntarios, confirmó la existencia de vidas pasadas en muchos de ellos. Luego Joan Grant y Dennis Kilsey, en Inglaterra también, a través de lo que llaman el hipnoanálisis. Y más conocido quizás, Thorvald Detlefsen, en Suecia, desarrolla a través de la hipnosis la terapia de la reencarnación. Quizás ustedes conozcan a Detlefsen por este libro La enfermedad como camino, pero en los inicios de su carrera investigativa, bueno, utilizaba la hipnosis y el concepto de la reencarnación y terapia de la reencarnación.
En Estados Unidos, entonces, Edith Fiore, pueden ver varios de sus videos en YouTube, desarrolla a través también de la hipnosis el concepto de vidas pasadas, de almas perdidas. Un nombre y un apellido muy conocido posiblemente, Brian Weiss, psiquiatra, también en Estados Unidos, utilizando la hipnosis, refuerza este concepto de vidas pasadas, almas gemelas. Morris Netterton, también, que es el que acuña en 1978 el término terapia de vidas pasadas. Es decir, analizándolo, está claro que la terapia de regresión tiene sus raíces muchos miles de años atrás y que incluso en Estados Unidos ha habido desarrollos, investigadores, profesionales, etcétera, que han desarrollado sistemáticamente una terapia basada en el estado de regresión, en las vidas pasadas, y que no ha sido dada a conocer al gran público, porque más bien estaba dentro de como un grupo de terapeutas, ¿no? Pero a partir de la aparición de los libros de Brian Weiss, sin ninguna duda, él se ha vuelto un gran difusor de la terapia de vidas pasadas o de la terapia de regresión. Pero antes de él, sin ninguna duda que ya había muchos investigadores serios, profesionales, respecto de esta alternativa terapéutica transpersonal. Morris Netterton es una persona que desarrolla tres conceptos posiblemente muy importantes en el estado actual de desarrollo de la terapia de regresión. El primero es que la persona ya está en estado de trance. Cuando la persona viene a la regresión, y yo me animaría a decir que incluso antes, pero cuando viene a la regresión ya está en estado de trance. No es que hay que desarrollar nada en particular para que logre este estado de introspección. Ya está, simplemente habría como que ir sacándole las capas que impiden que llegue a ese estado de trance en el que ya se encuentra. Por lo tanto, no es necesaria hacer ninguna inducción o hipnosis adicional, como se creía antes, ¿no es cierto? La utilización de la hipnosis, del sonambulismo, del cansancio de la mirada, etcétera. Y otro concepto importante es la focalización en el síntoma. Es lo que yo les decía antes, buscamos sensaciones, emociones, sentimientos. Esa focalización, esa atención y concentración en el síntoma, lo que Patanjali refiere como el samyama, que es la concentración, la meditación y la fusión en el síntoma. También en Sudamérica, en Brasil, en particular de la mano de toda la escuela espírita o espiritismo, en particular de Allan Kardec, en Brasil tiene muchísima difusión. Dos personas significativas son María Julia Prieto Pérez y Michel Malouf, que desarrollaron y todavía desarrollan, ¿no es cierto?, conceptos, teoría y escuela acerca de la terapia de vidas pasadas. Y por no ser menos, en Argentina también, por supuesto, contamos con un especialista, un experto, un maestro en la técnica de terapia de vidas pasadas, con el cual yo me formé y actualmente contribuyo en sus cursos de formación, José Luis Cabuli, que publica en 1986 Terapia de Vidas Pasadas, Teoría y Técnica, y luego escribe alrededor de 6 libros más. En la actualidad son entre 6 y 7 libros que ya tiene editados sobre el tema, hablando sobre todo lo que tiene que ver con vidas pasadas y almas perdidas. Temas que, si ustedes recuerdan, ya había preanunciado y desarrollado en 1911 el coronel Albert de Rojas. Este es José Luis Cabuli. Y esta ha sido la clase de hoy, historia de la TVP
y de los estados expandidos de conciencia. Creo que lo más importante que yo quisiera transmitir es que esto es una alternativa terapéutica transpersonal muy seria, que tiene sus raíces en paradigmas diferentes a los habituales, que abrevan en escritos filosóficos e investigaciones de la India y del Tíbet, pero que ha sido recogido a través de la técnica de la hipnosis en el siglo XIX por distintos investigadores en Austria, Alemania, Inglaterra, Francia y, y Estados Unidos, y con otros desarrollos más cercanos a la modernidad transpersonal en Brasil y en particular en la Argentina a través del doctor José Luis Cabuli. En la próxima clase, la tercera, iremos viendo una introducción a la terapia de vida, a la terapia de regresión. Iremos profundizando conceptos básicos y también conceptos terapéuticos relacionados. Los espero, muchas gracias por su atención.